Comentarios absolutamente desquiciados procedentes del exsecretario de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, sobre lo que la OTAN debería hacer para hacer retroceder a Putin. Ante todo, creo que lo que debemos recordar es qué motiva a Putin. Putin está enamorado de la idea de dominar Ucrania, de apoderarse de Ucrania. Crimea es Rusia y Rusia es Crimea. En 2014 lo anunció, y si lees sus discursos de ese año, compara Crimea con el Monte Sagrado. Así que tenemos que ayudar a Ucrania a obtener las capacidades de largo alcance para hacer que Crimea sea inviable. Necesitamos asfixiar la vida de Crimea. Y creo que si hacemos eso, Putin se dará cuenta de que tiene algo que perder. Si no es habitable o no puede funcionar, y ese puente, necesitamos turistas que vengan de Alemania, tenemos que destruir el maldito puente, porque eso es una cuestión de ego. Ese puente es un monumento al ego de Putin. Vladimir Putin. Rusia ha demostrado en muchas ocasiones que cuando las amenazas a nuestra paz y seguridad salen a la luz, amenazas a nuestra soberanía y a nuestra condición de Estado, respondemos con rapidez. No, no debéis provocarnos. Nunca, jamás. Siempre ha terminado mal para los provocadores, y no habrá excepciones en el futuro. Ninguna. Nuestra historia ha demostrado que la debilidad es inaceptable porque da lugar a la tentación, a la ilusión de que con nosotros se puede resolver todo por la fuerza, la indecisión o la debilidad. Rusia nunca mostrará eso. Es algo que jamás demostraremos. A quienes albergan el sueño de infligirnos una derrota estratégica, que lo sepan. No habrá una derrota estratégica de Rusia. Rusia está preparada para todo esto. Y estos son movimientos bastante contundentes. Quizás podamos empezar contigo, Larry. Esto es de lo que hablábamos durante la administración Biden. Estos ataques de largo alcance, la aprobación de estos ataques de largo alcance y el peligro que conllevan. Y luego, por supuesto, las palabras absolutamente desquiciadas del, exsecretario de Defensa del Reino Unido. Sin duda, está hablando el lenguaje de la OTAN en lo que respecta a Rusia. ¿Qué opinas? Bueno, muestra la inteligencia. ¿Atacar con qué? Quiero decir, ya sabes, tienes que tener algo que lanzar. Estos realmente no son de largo alcance. Serían misiles de alcance intermedio, balísticos o de crucero. El Tomahawk. Zelensky solicitó el Tomahawk. Pero el problema con él es que el único sistema que realmente funcionaría en Ucrania es una versión lanzada desde tierra. No hay muchos de esos lanzadores terrestres propiamente dichos. Y además, para complicarlo, Dividerek en Ukred. Aunque el Tomahawk en Messi Truthero no en our brasileira de estar en 25 años. Configured in that way for well over 25 years. Nonetheless, if such a weapon system was... No obstante, si se instalara un sistema de armas de ese tipo allí, eso ya sabes, escalaría inmediatamente la situación más allá de lo que Rusia ya está haciendo y pondría las ojivas nucleares tácticas sobre la mesa. Así que ya sabes, creo que eso es poco probable. Pero de nuevo, creo que Estados Unidos está, en parte, jugando a aparentar que sí, estamos intentando apoyar, mientras la vida se le escapa al ejército ucraniano. Los rusos están logrando avances bastante significativos en Dnipropetrovsk, en el Oblast de Dnipro. También se están moviendo hacia el norte en Zaporilla, básicamente siguiendo el curso del río. Están haciendo progresos importantes en Donetsk. Así que no hay ni una sola zona en el campo de batalla en la que Ucrania pueda señalar y decir, vaya, no solo estamos conteniendo a los rusos, sino que los estamos haciendo retroceder. Y Rusia está aumentando el número de fuerzas que está desplegando en esa zona. Y aún así, a pesar de todo eso, están surgiendo esas afirmaciones de Trump y de J.D. Vance. Me indignó especialmente que Vance se sumara a esto. Realmente pensé que era mejor que eso. Y lamentablemente, no lo es. Pero unirse a ese discurso de Rusia está perdiendo a toda esta gente, sufriendo bajas masivas, no es cierto. Pero si eso es lo que Vance y Trump quieren creer, adelante, que lo crean. Porque eso les va a salir caro.
because it's going to bite you in the ass. Sigo volviendo a esto. Ya sabes, cuando recibes un comentario de ese exministro de Defensa británico, un completo idiota fanfarrón, o cuando llega un comentario de Mark Rutte de vez en cuando, o de muchos de esos pequeños socios menores de la OTAN, cuando escuchas ese tipo de comentarios de que Rusia no es una potencia estratégica, de que Rusia no tiene la capacidad de hacer esto o aquello, no solo están mintiendo descaradamente sobre la evidencia inmediata que tienen delante, si realmente quisieran mirarla. Rusia tiene más de 6.000 ojivas nucleares, tío. ¿De qué estás hablando cuando dices que no es capaz estratégicamente? ¿Quieres probar eso? ¿Quieres llegar a ese punto? Creo que algunas de estas personas sí quieren. Creo que algunos de ellos están realmente colocados con cosas malas y quieren ponerlo a prueba. Puede que estemos llegando al extremo sur de este arco de crisis en el suroeste de Asia. Como dije, puede que estemos muy cerca de eso. Maldita sea, no tenemos otro lugar en Europa Central donde lleguemos tan cerca. Symptomandes are all Russland Pristafjordak Reduteers, it's a Steinmeint Neuers, Sismo, Plates. Y tienen la betrayatoris third guerra de youth, verdes ves. Gil Doctorow said recently that Gil Doctorow dijo recientemente que, al menos entre la élite política, hay una creciente insatisfacción con Putin por considerarlo demasiado blando y contenido. Ahora bien, eso puede ser cierto. No dudo de que Gil diga lo que entiende. Pero al observar a Putin, después de que pronunciara ese discurso de unos 40 minutos, fue muy claro: mirad, no queremos pelear con nadie. Nos gustaría llevarnos bien con todos, pero no somos tontos. Reconocemos la hostilidad, es estas formas precarias que está tomando Europa. Y responderé en un día. and we will respond accordingly. And nobody should dare underestimate our resolve. Y nadie debería atreverse a subestimar nuestra determinación. Pero él lo hizo. Sabes, no está dirigiendo su fuego contra Donald Trump. Vi una cita, dijo algo así como que, sí, Trump puede ser un poco emocional, pero cuando hablas con él en privado no es tan malo. Lo cual en realidad es cierto por lo que he oído. Pero Putin no muestra señales de ser un tipo bajo presión. Muestra las señales de, sabemos lo que estamos haciendo, sabemos lo que vamos a lograr, y nos gustaría hacerlo por la vía diplomática. Pero si no se hace diplomáticamente, se hará militarmente. Y Danny, otra cosa sobre esa reunión en Quantico me deja alucinado. De verdad. Tienes a Hegseth y a Trump insinuando, si no diciéndolo directamente, que el resto del mundo es malvado y vil. No solo Chicago, no solo, ya sabes, Portland o lo que sea. Esa es su última obsesión. Pero llevan tiempo diciendo eso del resto del mundo. Tengo noticias para ellos. El resto del mundo, o al menos 2/3 de él, piensa que nosotros somos la vileza, que nosotros somos el mal, que somos el poder en el mundo que resulta perjudicial para el futuro de los demás. Más les vale metérselo en la cabeza y hacer algo al respecto, o estamos acabados. Ursula von der Leyen y el resto de la UE han comprometido, ¿qué será? Unos 4.000 millones de euros aproximadamente para un muro de drones para Ucrania. Zelensky está solicitando los llamados misiles Tomahawk, que cambian las reglas del juego. Existe ahora una capacidad dentro de la OTAN y de Estados Unidos que básicamente diga, de acuerdo, estos ataques de largo alcance son aceptables, incluso si prolongan el conflicto hasta el punto de convertirse en una especie de guerra interminable, algo impredecible. Supongo que ninguno de nosotros tiene una bola de cristal, pero ¿podría esto acabar mal para Rusia? ¿O todo esto es un error de cálculo? No, las guerras eternas. Europa no tiene la profundidad económica, ni tampoco Estados Unidos, para sostener algo así. Y Ucrania no tiene la mano de obra. Así que en realidad todo se reduce a la logística. Esto terminará del mismo modo que la guerra terrorista que Estados Unidos inició contra Rusia en 1999 con los chechenos. Aquella duró 10 años.
Rusia cometió algunos errores por el camino, tuvo algunos reveses aquí y allá, pero siguió avanzando y finalmente convirtió Chechenia en una parte pacífica de la Federación Rusa. Federal part of the Federal Republic of Russia. And now the Muslim Y ahora los batallones y brigadas musulmanas que salen de allí son algunos de los combatientes más feroces y de los rusos más patrióticos. Sabes, en Occidente, especialmente en Estados Unidos, nunca hemos sufrido ese tipo de pérdidas. Simplemente nunca hemos tenido el tipo de sufrimiento que Rusia ha experimentado a lo largo de su historia. Si retrocedes al primer año de la Gran Guerra Patria, cuando Alemania lanzó la Operación Barbarroja, los rusos perdieron, creo, entre 3 y 4 millones de soldados solo en ese primer año. Es decir, una escala de pérdidas que en Estados Unidos sería inimaginable. Y sin embargo, en lugar de derrumbarse en posición fetal y llorar en el suelo, Rusia aguantó, siguió adelante y venció a los alemanes. Y ya sabes, Estados Unidos ayudó, pero en gran medida fue una victoria de los soviéticos sobre Alemania. Fueron capaces de mantener y ampliar la producción industrial, cultivar suficiente comida para alimentarse y entrenar suficientes soldados para librar la batalla. Quiero decir, al final, 27 millones de rusos fue un precio horrendo que pagar. Ningún país del mundo perdió a más personas. China fue el segundo en esa lista. Así que eso forma parte del carácter ruso. Por eso, si Ben Wallace cree estúpidamente, si volamos ese puente de Crimea, el puente de Kerch, vaya, eso realmente va a aplastar a los rusos, solo demuestra lo ignorante que es el hombre, que no entiende el alma rusa, el carácter ruso. Y compáralo, Danny, con el hecho de que no hemos visto una guerra en nuestro propio territorio desde 1865. ¿Cómo crees que afrontaríamos eso? ¿Cómo crees que resistiríamos? Sí. Bueno, Coronel Wilkerson, la misma pregunta para usted sobre el muro de drones, la militarización, la constante militarización de Europa y la OTAN, y ahora la promesa de los Tomahawk, o al menos la solicitud de Zelensky, con muchos mensajes contradictorios por parte de Estados Unidos sobre lo que va a pasar a partir de ahora. ¿Qué opina de todo esto? Bueno, todo lo que es un muro de drones es una zona de vuelo bajo, con otro nombre. ¿Cómo van a hacer esto cuando sus economías se están derrumbando? ¿Cómo van a hacerlo cuando ni siquiera pueden acercarse remotamente al 5%? Dudo que puedan siquiera acercarse al 4% del PIB en defensa. Sus ciudadanos los van a echar. Sus ciudadanos los van a echar. Ahora mismo hay 3 hombres muertos en vida en Europa: Macron, Merz y Starmer. Los gobiernos están cayendo. Y muchos de los otros gobiernos también caerán cuando se den cuenta de que los han arrastrado a una situación, incluida la alianza de la OTAN, que no está en su interés. Así que la OTAN se está desmoronando. Toda la UE se está desmoronando en muchos aspectos, por un mal liderazgo, por la autocracia que realmente representa la OE, y por una mala gestión económica generalizada. Así que todo lo que Rusia tiene que hacer es quedarse literalmente a la espera y seguir insistiendo. Y, ya sabes, mi gran temor es que lleguen a un punto en el que digan, vaya, esto está maduro para aprovecharlo. No creo que lo hagan, porque creo que Larry tiene razón, y otros que piensan igual. Rusia no tiene ningún deseo de obtener territorio adicional. Lo que le preocupa es la seguridad de su territorio actual. Y hemos amenazado esa seguridad en múltiples ocasiones, con engaños, con perfidia, con mentiras absolutas desde 2014 en adelante. Y ya no confían en nosotros, y se asegurarán de que eso no vuelva a ser así cuando terminen con esto. Van a volver a sentirse seguros. En el Financial Times, la mejora de los misiles rusos supera las defensas Patriot de Ucrania. Esto aparece en el Financial Times. Las tasas de interceptación de Kiev caen a medida que los ataques enemigos esquivan los interceptores estadounidenses en los últimos segundos. Larry, ¿podrías hablar sobre lo que esto significa?
mencionan el misil Kinzhal, pero sé que el arsenal de Rusia es bastante diverso, con una variedad de misiles a distintas velocidades, desde hipersónicos hasta más lentos. ¿Cómo explicarías de qué están hablando aquí en relación con este problema? No se trata solo de que los sistemas Patriot no sean lo suficientemente numerosos, es que no pueden interceptar lo que Rusia posee con lo que Ucrania puede reunir en cuanto a Patriots. Yeah, this is the Financial Times Captain Obvious moment. Yeah. Sí, este es el momento capitán obvio del Financial Times. Gracias por decirnos lo que ya sabemos desde hace 3 años. Mira, los rusos, a diferencia de Estados Unidos aún no ha desplegado un solo misil hipersónico operativo. Y eso es un misil que viaja por encima de Mach 6 y es maniobrable, porque ya sabes, existen misiles balísticos intercontinentales que superan Mach 6, pero esos, ya sabes, los lanzas y es como disparé una flecha al aire y no sé dónde cayó. Siguen una trayectoria gravitatoria. En cambio, los misiles hipersónicos que tiene Rusia, al menos 4 variantes, ya sabes, el Kinzhal, el Iskander, no recuerdo el nombre del otro, y luego está el Zircon. The Kinzhal, the Iskander, I forget the name of the other, and then there's the Orushnik. At least 4. United States doesn't have one. Al menos 4. Estados Unidos no tiene ninguno. Y ya sabes, Rusia ha perfeccionado esto a lo largo de los años. Finalmente se dieron cuenta de que pueden enviar drones como señuelos. El problema para los ucranianos es que no saben si ese señuelo es real o no, o si en realidad lleva una ojiva. Así que lanzan sus misiles de defensa aérea, y en algún momento, especialmente con las baterías de misiles Patriot, Lockheed Martin solo produce unos 550 misiles al año, ¿de acuerdo? Y esos son misiles, no lanzadores. Producen muchos menos lanzadores. Acabamos de tener un ataque el lunes pasado que fue descrito como el mayor ataque con misiles y drones desde el inicio de la guerra. Y sin embargo escuchamos lo mismo hace 1 semana y media y otra vez 1 semana y media antes de eso. Así que, ya sabes, Rusia lanza de media casi cada semana una andanada de 600, 700, incluso 800 misiles y drones combinados. Así que si calculas que Kiev va a intentar derribar solo la mitad de eso, van a lanzar sus misiles Patriot, y eso significa que tendrán que disparar 2 misiles por cada 400 objetivos. Haz las cuentas. 2 por 400 son 800. Ahí mismo, eso equivale a casi 2 años de producción de Lockheed Martin. Así que, como dije, el Financial Times por fin ha aprendido a hacer cálculos. Ucrania está atrapada en una situación en la que Occidente, Estados Unidos y Europa no puede fabricar sistemas de defensa antimisiles ni los propios misiles con la suficiente rapidez para reemplazar los que se disparan, mientras que Rusia es plenamente capaz de producirlos mucho más rápido que Estados Unidos y Europa juntos. Far faster than the United States and Europe combined. Tomahawk missiles. ¿Cómo se comparan los misiles Tomahawk con el arsenal de Rusia? Teniendo en cuenta que ha habido, sé que lo hemos tratado en el programa, conversaciones sobre que el arsenal militar estadounidense en general es muy antiguo, en cierto sentido, en cuanto a cómo se lleva a cabo la producción en Estados Unidos y su dependencia de contratistas, etc. And its reliance on contractors, etc. Old technology. We took delivery of Tomahawks. Tecnología antigua. Recibimos los Tomahawk en 1984 en el mando del Pacífico, y de inmediato nuestro comandante en jefe, que más tarde sería el presidente del Estado Mayor de Reagan, Bill Crow, dijo: necesito la D. Necesito la D. No quiero esta versión C, porque mi plan de guerra no solo implica defender Japón, sino también captar la atención de los rusos en el frente occidental si atacan en Europa. Y no voy a captar su atención con esta pequeña arma de aguijón que me habéis dado. Necesito la D. La D era la variante nuclear. Eso te dice algo sobre el Tomahawk cuando salió por primera vez. Incluso con las mejoras, incluso con todo lo que le hemos hecho, sigue siendo muy, muy bueno. Es mucho más costoso que a principios de los años 80. Y sigue siendo muy lento y fácil de derribar. Así que quiero decir, si yo fuera Rusia, no vería al Tomahawk como una amenaza de ninguna manera, forma o aspecto, más allá de un simple pinchazo allí donde impacte.
Y si llega a golpear algo donde ese pinchazo cause un daño real, bueno, de acuerdo, eso es daño. Pero no detiene una guerra ni cambia una guerra. A menos que hayan ampliado su alcance, si recuerdo bien de PACOM, era un misil de unas 585 millas náuticas. Así que tampoco tiene un alcance extraordinariamente largo. Y es lento. Comparado con un Kinzhal, es muy lento. Vladimir Putin, he did respond to Vladimir Putin respondió al comentario de tigre de papel que hizo Trump. Dijo, si estamos luchando contra todo el bloque de la OTAN, avanzando así, progresando, sintiéndonos seguros, y eso significa que somos un tigre de papel, entonces, ¿qué es la propia OTAN? Una respuesta bastante demoledora. Larry, ¿cuál es tu reacción ante eso? what's your reaction to this? But it's, I put it in the same category as Lo pongo en la misma categoría que cuando escuchas a Ben Hodges, David Petraeus, Mark Kimmett, todos ellos ex generales. Creo que todos formaron parte de ello. Bueno, Petraeus nunca dirigió el EUCOM, pero siempre se han burlado de lo poco que han avanzado los rusos. Estos son los mismos tipos que no lograron conquistar Irak en 14 años, ni Afganistán en 20 años. Así que es como decir, no tienes derecho a hablar. Creo que la respuesta de Putin fue exactamente la adecuada. I think Putin's response was exactly spot on. Siento lo mismo. Si vuelvo a oír a Kellogg repetir su letanía una vez más, probablemente me pondré enfermo. El presidente Alexander Lukashenko de Bielorrusia ha dicho que en cualquier momento los rusos llegarán a Bielorrusia. Me intriga saber tu reacción ante esto, teniendo en cuenta que cuando se produjeron por primera vez esos ataques de largo alcance bajo la administración Biden, Rusia lanzó un Iskander, probó el Iskander y alcanzó Ucrania. ¿Crees que si alguna de estas amenazas se lleva a cabo por parte de Ucrania, si vuelve a utilizar información de inteligencia estadounidense para esos llamados ataques de largo o medio alcance, Rusia volverá a usar el Iskander para enviar el mismo tipo de mensaje? Oh yeah, no, I think so. I mean, they've been very clear. Both Oh, sí, no, creo que sí. Quiero decir, han sido muy claros, tanto Lavrov como Putin, desde que él dijo que Occidente permite que estos ataques se lleven a cabo. Y Putin ha sido bastante explícito al decir, mirad, no pueden hacerlo sin que el personal estadounidense proporcione información clave y participe operativamente. Así que dijo que se considerará un acto de guerra. No se limitarán solo a una respuesta, están intentando evitarlo. Pero si Occidente sigue presionando, esto puede descontrolarse muy rápido, igual que como empezó la Primera Guerra Mundial con un asesinato. Y vaya, antes de que te des cuenta, tienes al mundo entero luchando en dos frentes. next thing you know, you got the whole world fighting on two fronts. Wooden-headedness. Yeah. I agree. Cabezonería, estoy de acuerdo, al 100%. Creo que Putin ha sido más que prudente. No estoy seguro de que yo hubiera podido contenerme como él lo ha hecho, dado el claro apoyo de la OTAN a Ucrania en Polonia y otros lugares. Por cierto, esta mañana oí que están ocurriendo algunas cosas en Polonia que podrían ser muy positivas. Una de ellas es que el nuevo presidente presentó una ley para declarar, creo que eran los tipos de Azov o el batallón Azov, lo que sea, como anatema para Polonia. Poland was just subject to that. Polonia acaba de ser objeto de esa operación de falsa bandera, que ha quedado en silencio. Toda la historia del dron de falsa bandera. Todo lo que ha salido de eso, Larry y Coronel Wilkerson, son más promesas de dinero para más drones. Quizá podamos cerrar aquí con su evaluación final de la situación en Ucrania, porque tal como están las cosas ahora, teniendo en cuenta que la administración Trump, el lado diplomático de las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia, y todo eso, parece haber cambiado, quedar congelado por el momento. Y la parte estadounidense sigue hablando de escalada, ya sea con los cornflakes de Keith Kellogg, como algunos los llaman, hablando constantemente de los Tomahawk que cambian las reglas del juego. Y parece que la OTAN busca una guerra permanente con Rusia. Y luego está Rusia, que continúa su avance. De hecho, parece que cada 2 días hay otro informe sobre sus ataques a Kiev, por ejemplo. Sea Frisenk es que intenciones. No, it's very simple. No, es muy small. Abril de 1945, Berlín. Esa es la situación que no hay terror, no hay camino hacia la victoria.
path to victory. Who knows what Donald Trump is going to say? ¿Quién sabe lo que va a decir Donald Trump? Afortunadamente, normalmente no va acompañado de acción. Mucho hablar, pero quién sabe qué dirá después. Quiero decir, el lunes dice una cosa sobre Ucrania, el martes dice otra, y el miércoles cambia todo al hemisferio occidental. Luego el jueves lo convierte en algo sobre el hemisferio occidental para poder hablar de usar al ejército para luchar contra los demócratas en nuestras ciudades. Democrats in our cities with the military.